Orlando Mesori, diputado de la Asamblea Nacional, integrante y militante del partido Fuerza Vecinal, pues nos acompaña en la mañana de hoy. Importante porque Orlando forma parte de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional y ahí hay temas que son bastante sensibles para la opinión pública y son también temas que pues se discuten en ese sentido, pero a la par de ello, pues también nosotros queríamos conversar con Orlando un poco sobre el tema de la economía y su desenvolvimiento, de su dinámica en estos tiempos. Y la verdad que hay una preocupación tremenda, Orlando. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Una preocupación tremenda porque, ¿qué ocurre? De nuevo, ese fantasma terrible de la inflación que nunca se ha ido de Venezuela está como que tomando fuerza. Ustedes desde la comisión, ¿cómo están evaluando esto? Y tú como militante político también tienes que tener pues una visión de qué es lo que está ocurriendo, dónde están las fallas. Y ese nivel, tú sabes, de cierta, no regocijo, porque no había razones para ello, pero de cierto interés y expectativa de que la economía iba a mejorar o estaba mejorando, como que se detiene de repente, ¿no? No sé, ¿qué ha ocurrido? Bueno, Carlos, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a toda a la audiencia. Quisiera empezar con unas cifras que son arrojadas por el mismo Banco Central. Cerramos el año 2022 con 242% de inflación. En lo que llevamos de año tenemos una devaluación de un 40% del bolívar. Se estima que el precio de la canasta básica es de alrededor de $400. Poco más, incluso las cifras, por ejemplo, del Observatorio Venezolano de Finanzas daban una cantidad significativa, también el Sendas, de 486,87 la canasta básica alimentaria. Correcto, y tenemos una administración pública que está cobrando nada más que $7, $8 más o menos. Claro. Tenemos un sector privado que sigue, bueno, ha intentado, digamos, adaptarse a esta nueva dinámica con la fluctuación del dólar desde que empezó a permitirse los intercambios comerciales con el dólar, y sin embargo ha sido una medida insuficiente, ha sido una medida que no ha sido del todo, digamos, no puede ser permanente, única y exclusivamente, que permiten una dinámica con el dólar. Falta profundizar mucho más allá en la economía. Cuando hablan de que Venezuela se arregló, mira, a mí me parece una falta de respeto con los venezolanos, porque en este momento la verdadera historia, Carlos, es que el Estado está quebrado. La administración pública está en un estado de emergencia. Hoy tenemos aproximadamente, según lo que se aprobó en el presupuesto de la Nación, es aproximadamente 1 millardo de bolívares para el sector de educación, para destinar a salarios, única y exclusivamente. Y tenemos aproximadamente, según el presupuesto, 420.000 profesores, docentes, y no, vamos a hacer un simple cálculo, sin entrar en los niveles, en los escalafones, haciendo una tabla rasa, 1 millardo entre 420.000, según el tipo de cambio de hoy, con un solo pago, le daríamos $100 a los maestros. Ahora fíjate una cosa, Orlando, que es interesante, ya que mencionas el presupuesto aprobado por la Asamblea Nacional, el cálculo sobre la base cambiaria o el mercado del momento es totalmente diferente al actual. Totalmente es decir, distinto. hay una devaluación o depreciación, como prefieren decir otros, de la moneda nacional frente a lo que fue el cálculo del presupuesto inicial, creo que 11 y pico. Correcto. Ahora estamos en 24.37, por decir la última cotización. Correcto. Entonces, pero es que el gobierno ha empleado mal la política durante estos últimos tiempos, porque la guerra no es contra el dólar. Hay que terminar de estabilizar el bolívar, hay que controlar la inflación para poder seguir avanzando en esa estabilización del dólar. Primero, la inflación la podemos controlar teniendo una disciplina monetaria, dejando de imprimir dinero, teniendo una disciplina fiscal, pudiendo controlar los gastos y los ingresos, porque los gastos los gastos que ha tenido el Estado venezolano durante estos últimos tiempos, lo que ha sacrificado es única y exclusivamente el salario y las pensiones de la administración pública. En este momento el Estado debería estar dándose un gran debate sobre si de verdad le compete, si tiene facultades reales para estar coordinando empresas de telecomunicaciones, estar coordinando hoteles, estar coordinando bancos, estar coordinando, trabajando tierras que están ociosas, que pasaron de expropiaciones durante los últimos 20 años, que han pasado durante estos últimos años a controles ineficientes y que son realmente competencia del Ejecutivo Nacional. Ahora, entonces, un elemento importante que hay que sumar y que ya lo mencionábamos en la apertura.
algo tiene que hacerse para enfrentar la inflación. No puede ser que tú generaste, como decía yo en la introducción, un nivel de expectativas al final de 2021, arrancas un primer trimestre de 2022 con un buen nivel de expectativas y luego llegas y colocas el impuesto general a las transacciones financieras. Ahí comenzó la declinación. Y de ahí en adelante comenzó a aparecer otra vez con mayor fortaleza el fantasma de la inflación, porque eso impactó tremendamente en el precio final de los productos. Carlos, fíjate, lo que hablamos de la disciplina fiscal. Los ingresos del gobierno no pueden venir destruyendo el poder adquisitivo del venezolano, de los emprendedores, porque durante estos últimos años se han... Fíjate, mira los mecanismos de recaudación que han empleado, que son abrasivos, que son abruptos. El impuesto a las grandes transacciones financieras. Eso es un mecanismo de recaudación que golpea al profesional, al emprendedor, al que está buscando, bueno, haciendo, digamos, un resguardo en el dólar. Tenemos también la reforma de la ley de registros y notarías, que ahí hay una gran recaudación. O sea, toda la actividad mercantil de las empresas pasa por ahí. Es desmesurada, además. Es desmesurado, exacto. Hay unas tasas que son sumamente elevadas. Entonces, ahí. Y la cereza del pastel, el aumento de la gasolina. Claro. El aumento de la gasolina, que quieren empezar a cerrar las bombas subsidiadas, que ya vienen desde la plena pandemia. Ellos van, ¿no? Sí, desde la pandemia han aumentado el valor, el precio de la gasolina. Entonces, han encontrado unos medios de recaudación, pero es a costa del bolsillo del venezolano. Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa, Orlando, y vamos a retornar enseguida contigo. Vamos a seguir conversando con Orlando Mesori, diputado a la Asamblea Nacional, activista y militante de Fuerza Vecinal. Continuamos conversando con Orlando Mesori, diputado de la Asamblea Nacional. Ahora, visto el panorama que describías, Orlando, en el segmento anterior, nos encontramos frente a una realidad de una enorme presión social. Están en la calle los gremios, los maestros, los profesores, los trabajadores de la salud, los estudiantes que les acompañan y otros gremios adicionalmente de la administración pública pidiendo en justicia una corrección salarial o por lo menos la elevación del salario mínimo. Pero parece ser que el Estado no tiene los recursos. ¿Qué hacer? Hay quienes piensan que si recortas por aquí o recortas por allá pudieras lograrlo, pero ¿qué hacer en este caso? Bueno, volviendo a lo que estábamos comentando, el Estado en este momento, junto con esta nueva dinámica que se está dando con Chevron, tiene una expectativa de que ingresen este año aproximadamente 30.000 millones de dólares. Sigue siendo insuficiente, Carlos. Sigue siendo algo con lo que este gobierno no tiene la capacidad, no genera la confianza ni en los mercados internos ni en los mercados internacionales para poder generar los ingresos suficientes de dar un cambio en el país. Nosotros hemos venido denunciándolo de manera reiterada porque esta gente no tiene la intención de verdad de recuperar el país. Para poder recuperar y tener de verdad una estabilidad, tenemos que hacer un cambio político. Pero para ese cambio político tenemos que hacerlo de manera coherente y sin sobresaltos. Tenemos que prepararnos y precisamente en razón de que hay que saber, digamos, afrontar los retos que se nos avecinan, nosotros al mismo tiempo acompañamos y respaldamos todas estas protestas sociales, sindicales, de los gremios, porque al final hay que demandar soluciones que son, el gobierno es el que tiene la capacidad, pudiera buscar algún mecanismo. Claro. Entonces, para poder llegar a eso, yo creo que algo simple y sencillo, Carlos, simple, para que pueda la familia venezolana tener un poco de paz, para poder tener un poco de claridad. Hay que hablar con transparencia, Carlos. Necesita el país un plan macroeconómico donde se hable de elementos de reformas circunstanciales, que sean grandes elementos con los que se pueda hacer una ejecución presupuestaria que de verdad esté priorizada en este momento para la administración pública, porque no hay la capacidad de pagar los sueldos. Lo primero que tendrías que hacer es desarrollar en compañía de personas que te puedan asesorar, personas que manejen bien el tema económico, es un plan estratégico, como tú dices, para enfrentar la inflación.
Tú tienes que eso definir. Tú tienes que definir ciertas cosas para recuperar el aparato productivo. Correcto. Tú tienes que desmontar el tema del encaje legal en la banca. Tú tienes que darle apertura a los financiamiento. créditos. Financiamiento. Tú tienes que darle posibilidad, no solamente al sector industrial venezolano, sino también al sector del agro venezolano. Alternativas, posibilidades, porque si no, vas a continuar en lo mismo. No vas a poder generar empleos. Y además, ¿quién te paga los tributos? La empresa privada. Correcto. Vas a tener mayores recursos entonces, pero si no lo haces, vamos a seguir igual. Correcto, porque es que esto no podemos verlo desde trincheras distintas, Carlos. Esto tenemos que verlo como un gran pacto social. Esto es una unión de todos los sectores de la sociedad para recuperar este país. No es algo de que lo público por un lado y lo privado por el otro. Como tú dices, ¿quién paga los impuestos? Son las empresas, son las personas. Claro. Entonces, La empresa privada es la mayor generadora de empleo, por ¿verdad? supuesto. Entonces, ahorita lo que tú haces referencia a lo que tanto se habla de la diversificación económica. Entonces, hoy tenemos unas tendencias a nivel mundial como son el tema de las energías renovables, las energías verdes, y nosotros tenemos una infinita cantidad de minerales con lo que para desarrollar esa tecnología se requieren. Para poder incorporarnos en los mercados internacionales y ser competencia de verdad, porque eso es un tema, Sí. que ahorita no somos competencia para ningún mercado. Entonces, para poder incorporarnos y, como quien dice, luchar con los grandes, tenemos incluso los recursos. Parece mentira, pero para hacer esa transición energética se requiere un poco de extractivismo en la minería. Y nosotros lo tenemos. Tenemos el cobre, tenemos el hierro, tenemos el oro, tenemos el silicio para poder incorporararnos en un mercado internacional como el de los microprocesadores. Están las empresas básicas de Guayana. Además, hay una realidad tangible que no la puedes ocultar. Tienes por muchos años todavía que vivir del petróleo, es inmensa riqueza. Pero entonces tú dices, ¿cómo hago yo para explotarla, para extraerla? Argumenta el gobierno, las sanciones. Ok, está bien las sanciones, pero se está apreciando una cierta flexibilidad. Pero algo hay que hacer, Carlos, definitivamente. hay que abrir el compás. Tenemos que darle apertura a la inversión internacional extranjera. No podemos solo. Las finanzas, Pero los te van a ingresos. decir las sanciones, con las sanciones no vamos a poder. No, sí se puede, de alguna forma. Está Chevron. Y están negociando, y eso ha sido una negociación directa entre el gobierno de Venezuela y el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, las cosas van encaminadas hacia eso. O sea, yo creo que ya el tema de las sanciones debemos empezar a saber diferenciarlo, a ver de que sí, hay una limitante, porque ese es el fin de la sanción misma. Sí. Pero yo creo que en aras del futuro tenemos que ver de que se debe abrir el compás, de que hay la posibilidad de que estén otorgando licencias para que vengan empresas extranjeras y que podamos trabajar aquí, Carlos. O sea, el venezolano lo que quiere es trabajar. Esta recuperación ha sido porque el venezolano decidió salir adelante y no se resignó a abandonar sus sueños, a abandonar por lo que se ha preparado. Y cuando hablan de que, y tienen la osadía, representantes del gobierno, de decir que son los trabajadores de la administración pública que en solidaridad con la revolución, no es en solidaridad con la revolución que se han inventado emprendimientos, que venden tortas en los puestos de trabajo, no, sino que se resignan, Carlos, no se han resignado, ¿qué digo? A abandonar sus sueños, por lo que han preparado, por construir un país que de verdad le pueda otorgar soluciones y por lo que han formado a su familia. Allí hay algo importante que fue acertado y espero que no se vaya a desmontar, porque es lo que ha permitido a la gente más o menos transitar en el marco de la crisis, que es la transaccionalidad en el dólar. Hay enemigos de la divisa internacional, pero las dos monedas pueden andar de la mano. Por supuesto. Si se hace una buena planificación, tú puedes darle la fortaleza necesaria al bolívar, pero también puedes mantener al dólar como un valor de referencia. Lo que tú dices de que hay enemigos del dólar, las cuentas custodio en la banca interna permitían en principio hacer transacciones dentro de los mismos bancos. Ya no se puede. Eso tienes que reabrirlo, igual que, por ejemplo, tener acceso, Orlando, al crédito en divisas, pero solamente lo puedes hacer cambiando el esquema. Divisas. Claro, pero tienes que cambiar el esquema. Debemos también incentivar, Carlos, el mercado de valores. Debemos generar esa mezcla, esa cultura financiera en la que los venezolanos entendamos de que tanto los ciudadanos como las empresas formamos parte de un mismo país y que debemos estar juntos. Entonces, hoy tenemos la oportunidad, Carlos, de como sociedad, como nación, poder salir adelante.
debemos de verdad alinearnos, debemos estar todos hablando el mismo lenguaje y ser realistas. Dejar, digamos, los mecanismos, los pensamientos ortodoxos, dejar la guerra contra el dólar, porque no es el dólar. Hay que estabilizar el bolívar, hay que poder, como tú dices, podemos tener las dos monedas en simultáneo y podemos salir adelante. Te agradezco mucho, Orlando, que hayas compartido con nuestros televidentes en la mañana de hoy. Habrá ocasión de volver a conversar y tocar este y otros temas también dentro de lo que es una agenda de conversaciones. Bueno, gracias, Carlos. Renovada la invitación. Vamos a una pausa. Al retorno, Arte y Espectáculos en lo Actual.